Buenas tardes, amigos, nos estamos encontrando. Saludos ya a nuestros amigos de la 920, la radio de la gente, la radio de democracia, que se están sumando. Hubo un corte en la transmisión por falta de fluido eléctrico. Lo que diríamos antes, se nos fue la luz y aún no terminan de enterrar al arquitecto Sixto Durán Ballén, expresidente de la República, que nos puede traer el recuerdo de la hora Sixto y los cortes de luz eléctrica. No sé cómo vaya a tomar esto el presidente de la China, que viene a inaugurar justamente una central hidroeléctrica. Pedirles tanto a nuestros televidentes de Democracia TV como a los de la Radio Democracia si pueden sugerir a los quiteños que estén viniendo desde el norte no tomar la avenida Simón Bolívar. Eso va a tomar por lo menos de una hora y media más para poder desalojar la avenida. Un accidente de tránsito y un hundimiento cerca al puente de Zambisa generan dos taponamientos en la avenida que algunos hemos estado casi 2 horas en el camino, así es que si puede tomar, no tome la avenida Simón Bolívar desde el intercambiador de Carapungo, siga la 10 de agosto o avance hasta la Eloy Alfaro y de ahí puede ingresar. El doctor Edgar Jaramillo está ya con nosotros, es nuestro invitado. Él coordina el observatorio de este concurso de frecuencias, que es algo más que un concurso, como se suele decir. Y entonces, explicado esto y un poco la demora, además, agradecer al doctor Jaramillo que, tal como cuando dictaba clase en la universidad, estaba antes de la hora programada. Buenas tardes, Edgar, bienvenido. Gracias, Panchito, muy amable. Bueno, un saludo a la audiencia, a esta extraordinaria audiencia de este medio de comunicación. Y espero que la visita del presidente chino no sea un presagio, pues viene a inaugurar la central eléctrica, inaugura con un apagón. Con un apagón. ¿O será que ya se ha dado cuenta que aquí quieren mantenernos en tinieblas, para sí, que no veamos los verdaderos problemas, los problemas profundos que está soportando el país? Y que ojalá con la central eléctrica se ilumine la ciudadanía y podamos discutir de temas fundamentales que aparentemente no le competen a la ciudadanía, y esto no es cierto, que es el caso típico de las frecuencias. Dice, bueno, esto es un tema de los periodistas, de los medios. No es verdad. Atrás de esto está la libertad de expresión. El derecho a la información. Fundamental, es un pilar fundamental para la convivencia democrática en el país. Está el derecho de los ciudadanos a escoger el medio, a ver lo que le gusta, los programas musicales, deportivos, lo que a él le parezca, porque lo peor que podría ocurrirnos es que se pretenda uniformar el pensamiento o direccionar las programaciones en función de determinados propósitos. Y que nos tengan con shows de cualquier clase. Lo que hemos vivido estos tiempos, y esto ya no es posible soportar más. Entonces tenemos que seguir defendiendo esto, pero si estos principios fundamentales que estamos defendiendo no fueran suficientes, lo grave es que estamos enfrentando un proceso nada transparente, que no es público y que no es abierto. Y la ley dice que debe ser público. Exactamente, estoy recogiendo estas expresiones, porque tanto la ley de comunicación, ¿no? La ley orgánica de transparencia y acceso a la información establecen estos principios, y los concursos convocados por los entes de gobierno tienen que ser públicos, abiertos, transparentes, y la convocatoria para este feriado de las frecuencias, ¿no? Entonces dice eso, que será un concurso público, y estamos viendo, no hay nada de público, no hay nada de transparente, y lo que es peor, ya estamos conociendo que quienes tienen que decidir sobre estos temas han estado pidiendo pagos, ¿no? Hay una denuncia de la ministra de la Política y del propio vicepresidente de la República, pero este señor que tenía que participar en las decisiones fundamentales es además asesor del vicepresidente, y entonces, bueno... Y luego pasa al Cordicom, y pasa al pero primero pasa varios tiempos, o digamos, pasa estos 10 años en el régimen, ¿no? Así es, por supuesto. Pero ayer hacía una reflexión antes de ir al observatorio y ver todo el periplo que les ha tocado sufrir a ustedes. El señor presidente de la República, también en el discurso cuando fueron a inscribir al binomio Lenín Moreno Glass, decía
¿cómo es posible que vengan a querer dañar esto? Porque un periodista, porque hasta no hace mucho escribí en un periódico, dice, no, entiendo que será el Telégrafo, porque si era no hace mucho. Claro, No. por supuesto que sí. Pero dice él que no porque hay un periodista que ha sido asesor del vicepresidente, que ha estado en el Cordicom en representación del gobierno ecuatoriano, no porque él sea periodista, todos los periodistas son corruptos. Y se me vino a la memoria las afirmaciones de las sabatinas, prensa corrupta. Y entonces el señor presidente unas veces separa y otras veces junta. ¿Cómo reflexionamos esta respuesta desde el poder que dice... Así, vean, no vengan a dañarnos de este concurso solo por un hecho? Y uno dice, oigan, pidan los viáticos de este señor al que le están acusando de haber pedido plata y vean qué provincias nomás ha visitado. Qué curioso, así debería ser. Pero a mí me parece poco afortunadas las expresiones del señor presidente en la inscripción de las candidaturas, y creo que hace 2 o 3 sabatinas dijo que si darían a conocer, si nos entregarían la información al Observatorio de Frecuencias, eso daría lugar a chantajes, a presiones, ¿no? Se ve que estaba hablando con conocimiento de causa, pues no, ya tenía la información. Pero los ciudadanos que estamos en simple condición de observadores, no tenemos capacidad de decisión. Si nosotros no somos los que vamos a aprobar, lo que hemos pedido es verificar los procedimientos. Pero si lo que dice el señor presidente de la República sería lo correcto, entonces las convocatorias, las licitaciones y todo eso tendría que hacerse en el más absoluto hermetismo. Y esto es absurdo. ¿Y uno podría revisar los documentos? No, para nada, pues no. Pero si los únicos que... Una jueza ya les dio a ustedes la razón. ¿Cómo fue este proceso? Ustedes fueron a pedir a la agencia, ¿no es cierto? La agencia no les había dado, no les entregó, fueron donde el juez, la jueza ordenó y tampoco les han dado. Así es, efectivamente. Nosotros hemos hecho una solicitud de lo más respetuosa a las autoridades del sector, en este caso al Arcotel, a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, que tenía que conocer los proyectos presentados, las solicitudes en primera instancia. Le dije, no nos respondió, insistimos y nos manda la copia de una comunicación que la señora envía al Consejo de Participación Ciudadana diciendo, vea, ¿y esto qué hago con esto? Y entonces le decimos, no, pues nosotros queremos participar, estamos que nos permita como estar presente. Claro. La ley de organización. Y necesitamos una serie de disposiciones constitucionales, porque se habla, la Constitución nuestra que dice que este es un Estado social de derechos y garantías, en donde entre las garantías fundamentales está la de la participación ciudadana. La Constitución dice que la soberanía se fundamenta en la participación del pueblo. Pero hay disposiciones muy claras en la Constitución de la República, en la Ley Orgánica de Comunicación y en la propia Ley de Participación Ciudadana. Y entonces, en función de eso, nosotros le pedimos la información. En vista de la negativa, entonces tuvimos que acudir a un juez. Y presentamos nuestra demanda y a través de un sorteo cayó en el juzgado segundo de la familia. Concurrimos a esto y en una diligencia dilatadísima, al final de la cual la doctora Ostaiza dice, bueno, yo no encuentro razón alguna para negar la petición del señor Jaramillo, porque él tiene toda la razón, está citando los argumentos de hecho y de derecho, están plenamente justificadas. Y entonces nosotros estábamos, bueno, contentos de que al fin había un juez, y yo estaba reflexionando, digo, bueno, todo esto que se dice respecto de la justicia, de la falta de independencia, digo, no, pues ahora estamos viendo esto, hay alguno que reacciona. Pero, doctor Rocha, al final cuando ya está dictando la sentencia, da la razón, y curiosamente regresa a ver al público que además se copó con funcionarios del Arcotel, de la Cordicom y de la Procuraduría, ¿no es cierto? Y nosotros apenas estábamos 2 personas allí. Al final dice, ¿y cuándo pueden entregar? Imagínense una jueza que está dictaminando, que ya está dando una sentencia, le pregunta a los acusados si quieren entregar o cuándo pueden entregar. Pero, y entonces,
empiezan estos caballeros a llamar por teléfono a todo el mundo y pasaba el tiempo, ¿no? Y entonces yo le empecé a la jueza que como que ya terminemos, ¿no? Ya, además acaba de darnos la razón verbalmente. Pero por favor, pues no, entonces le dice, bueno, en vista de que no, yo le digo en alta voz, pero si es que lo que pasa, uno de los problemas es que aquí no hay un calendario, no hay una agenda, entonces esto va a continuar hasta que termine el proceso electoral, porque esa es la mejor manera de mantener condicionados los medios de comunicación. Ahí sí viene el chantaje. Entonces dice, bueno, en vista de que no saben en qué fecha... pero perdóneme que hay una cosa muy importante. El abogado de Arcotel dice, es que la información está publicada, y entonces la jueza le dice, tenga la bondad de darme la dirección electrónica, ingresa, y le dice, dígame dónde está, y se veían entre todos, y dice, no hay, y le da la vuelta el computador, la pantalla, para que veamos, y dice, yo no veo la información, lo que usted dice que está publicada, no está publicada la información acá. Dígame, no pudieron. Entonces la jueza dijo, no hay razón, tienen que entregar la información. Y como no saben cuándo pueden entregar, yo fijo hasta el 15 de diciembre como plazo para que le entregan, pues entonces digo, pero señora jueza, si ya han transcurrido 90 días y ustedes dan más plazo del que ya ha transcurrido, esto es una burla, pues, ¿no? Entonces, pero además ella está transgrediendo claras disposiciones, porque ya no tenía facultad para fijar un plazo como el que estableció. Entonces nosotros nos vimos obligados a apelar a esa decisión de la jueza, y la Corte Provincial, en segunda instancia, ratifica que nuestros planteamientos son los correctos. No encontraron y les concede el plazo de máximo de 8 días para que se nos entregue la información. Eso ya pasó. Concluido el plazo, tampoco nos entregaron la información. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Es mi respeto, se burlan de las autoridades de justicia. Y claro, nosotros entonces ahora estamos solicitando que se les sancione tanto a la jueza como a los actores. Por favor. De la agencia y del Cordicom. Por favor, tienen que sancionarles. Y vamos a pedir hemos pedido la destitución de la directora del Arcotel por desacato a una decisión judicial que ya les obliga a entregar la información. ¿Y eso que después llevará a la Corte Constitucional? ¿Será si no se ejecuta? Bueno, qué pena. Sí, nos toca buscar caminos para ver si alguien, porque teniendo la razón, lo que pasa es que necesitamos que alguien nos la dé también en la ejecución. Pero por supuesto, porque a lo que se está jugando es a los hechos consumados. Claro. Si ya decidimos y entonces estos señores se van a callar, no. Definitivamente no. Nosotros estamos defendiendo principios fundamentales, que es la libertad de expresión en el país y la libertad de expresión como un valor esencial para la vida democrática en el país. Por lo tanto, no vamos a ceder. Y como están las cosas... de destitución de la señora Merizalde, ¿no? De la presidenta de Arcotel. No, es Ana de Proaño. Ana Proaño, ya, la señora sí, porque en segunda instancia recién conoce el Cordicom. Pero hay que también establecer que este es un concurso en donde a través de reglamentos, y lo que es más curioso, se conoce que ya en el proceso en marcha, bajo la denominación de metodología de calificación, la Cordicom ha aprobado un reglamento, es decir, un reglamento que ajusta las condiciones. Esto es después de la convocatoria. Después que ya están presentados los documentos. Ya cuando están los documentos, es ajustar a los... le falta tal, póngale en la lista que esto le falta. Pues más o menos un poco así, ¿o? No, pues seguramente que ya habrá otras cosas, ya habrá algunos proyectos que se han condicionado o se han arreglado en función de estos nuevos condicionamientos. Esto es inconcebible, pero además veamos, la ley orgánica de comunicación establece con claridad cómo se va a hacer la convocatoria, ¿no? Y ahí se reitera también que es un concurso público. Pero por otro lado, si tendría razón las expresiones, señor presidente, solo a través de la ley se puede declarar cuáles son los asuntos reservados
o súper reservados. No es cuestión de por voluntad, por más presidente de la República que sea, se puede declarar de carácter secreto una información. Esto no es posible. Pero también les recuerdo que cuando reventó el caso del señor de Petroecuador, dijeron que este es un caso aislado, ya estamos viendo lo aislado que ha sido este tema. Además dijo que era un caso aislado y que era una puñalada a él. Esto no es un tema personal. Bueno, esto es un tema de la sociedad, ahora de la vida democrática. Lo curioso es que son los mismos argumentos que el señor que ha sido denunciado por el el señor vicepresidente de la República, asesor. Dice que asesor del mismo. Asesor del mismo, dice que este es un caso aislado. Entonces, yo creo que vamos a ir descubriendo qué hay atrás de todo eso. Estaba todo esto. Bueno, yo creo que no es así. Edgar, no caben en estas circunstancias ya errores de buena fe. No, de qué errores. La única alternativa que nos queda es que tiene que suspenderse este proceso para cuando el nuevo gobierno garantice absoluta transparencia en el manejo de estos procesos y se adjudiquen las frecuencias a quienes correspondan. Dos candidatos a la vicepresidencia de la República, el economista Mauricio Pozo y el doctor Ramiro Aguilar, dijeron aquí en este set que ellos, al menos el doctor Aguilar dijo, vean, despreocupémonos de esto porque ni bien instalado el próximo gobierno esto se anula. Es preferible no despreocuparnos y buscar cómo ahora que estamos viendo todos los atropellos que han pasado, que se suspenda, que se dé por fallido el concurso. ¿Qué deberíamos pedir? No solo ustedes como observatorio, no solo los concursantes, sino la sociedad ecuatoriana. Definitivamente que se suspenda, porque está viciado, porque disposiciones subalternas de autoridades no pueden contradecir lo que está establecido en la ley orgánica de comunicación, en la ley de transparencia y acceso a la información, en los tratados y convenios internacionales de los cuales es suscriptor el Ecuador, lo que establece la Constitución de la República. Entonces, esto no puede continuar. Hay vicios muy graves de carácter legal y constitucional que determinan que este proceso tiene que pararse. Nosotros vamos a recurrir, vamos a agotar todas las instancias nacionales y tenemos ya dos caminos: el camino contencioso administrativo, el constitucional, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha aceptado un pedido nuestro para que nos reciben audiencia el 2 de diciembre en la ciudad de Panamá. Les recibirán en Panamá. Ya recibimos la comunicación oficial. Y una vez les podríamos pedir que den viendo algunos papeles en Panamá también. ¿No es posible? Yo creo que esto ya es de interés ciudadano, ¿no? Edgar, ¿cómo logramos que la ciudadanía entienda que el tema de las frecuencias, lo que comenzaba a decir usted al inicio de este diálogo, que no es un tema de los dueños de las radios ni de los periodistas, sino que tiene que ver con algo que es mucho más trascendente, que es la libertad de opinión, de expresión, y también de cada uno, de lo que quiera hacer con cada uno, respetando las leyes, ¿no? Así es, esto es lo que estamos defendiendo. No es el interés de los medios, ni de los dueños de los medios de comunicación. No, es el derecho ciudadano a buscar, a recibir información y a expresar libremente su pensamiento, hacer lo que le parezca. No puede estar condicionado. Entonces, eso es lo que tenemos que defender. ¿Por qué algunos medios no se han hecho eco del observatorio? ¿Qué será? ¿Que algunos porque hay temor? Hay temor. Bueno, pues si colaboran ahora porque nos interesa la campaña electoral, entonces si se portan bien, pues les vamos a dar la frecuencia, pero si ustedes dan apertura a los candidatos de la oposición, pues entonces ya no van a tener la frecuencia, más o menos es el mensaje, ¿no? Y en otros casos dice, bueno, tal vez a mí no me va a afectar, lo cual no es real. Mejor no me meto para espero y quizá esta no sea una de las razones esenciales por las cuales no se nos quiere entregar la información. No vaya a ser que atrás de las frecuencias que están posicionadas, que tienen las audiencias mayoritarias, aquellas que tienen programas de opinión,
¿sí? Que no se han vendido a intereses de grupo ni de gobierno, de nada, que han mantenido una independencia democrático pero por favor, ¿sí? Con acceso a todas las corrientes del pensamiento, como tiene que ser. Y entonces no vaya a ser que esas frecuencias de mayor interés estén ahí miembros de partidos políticos o personajes que han prestado su nombre para representar a grupos claramente identificados. Esperemos, y yo desde ahora me atrevo a decir que las sorpresas que vamos a encontrar con las peticiones a determinadas frecuencias, a las de mayor audiencia, vamos a encontrar nombres de políticos o de asambleístas y de gente que está vinculada a ciertos sectores políticos. Edgar, entonces, primero ustedes ya ni siquiera exigir que nos den más información, sino simplemente que esto se suspenda porque está viciado. No hay es decir, cosa, ¿no? Cuando un proceso, cuando una convocatoria, ¿sí? Se han establecido disposiciones en contra de norma expresa, normas superiores y constitucionales, ya no tiene sentido, pues. El que se apruebe un reglamento a mitad de camino para calificar, eso ya no tiene sentido alguno. Normar el concurso después de la convocatoria, eso no tiene presentación jurídica. Yo invito a los radiodifusores, a la gente de medios de comunicación, a que denuncien, a que entreguen información si es que han sido llamados por miembros del Arcotel o de cualquier político para ofrecerles la adjudicación de una frecuencia. Y yo exhorto, invito de la manera más cordial que nos hagan llegar al Observatorio de Frecuencias la información. Nosotros no tenemos ningún problema en enfrentar todo, porque también el gobierno dice, aquí tienen, esta es una forma de acallar a la ciudadanía, dice, tanta responsabilidad va a tener el funcionario que ha estado pidiendo como el que le ha entregado dinero. Entonces es una, de esa manera lo que se está es impidiendo que la gente denuncie cómo han sido coaccionados para lograr. Usted abre la boca y también le va a tocar. Es que eso es lo que está pasando y entonces por eso hay temor. Caso contrario, ya las denuncias. No obstante eso, ya estamos recopilando información que nos permite llegar a inequívocas conclusiones de que este es un proceso viciado, no solo por la corrupción, sino por ilegalidades. Edgar, ¿qué más se puede hacer en este momento? Además de este llamado, de esta convocatoria, el trabajo que ustedes han venido haciendo, que se agradece desde la ciudadanía, también ustedes están corriéndose el riesgo. Pues desde luego, pero tenemos que, no tenemos temor, hay que enfrentar, pues no, quienes hemos estado en el mundo de la comunicación durante muchos años, no podemos a estas alturas de la vida claudicar en nuestros principios, vamos a seguir y no vamos a cejar por temores, por persecuciones de las que podamos ser víctimas, de ninguna manera. Están principios fundamentales en juego. El cumplimiento de la directora de la agencia va a ser entonces demandado. No, ya presentamos. Eso está presentado. Ya presentamos el pedido. Veamos, pues ahora, porque yo ya no creo en la independencia de la justicia por las la cosas. actuación esta demuestra que, por favor, que no hay cómo, ¿no? Así es. Los siguientes pasos del observatorio. Bueno, continuar, reclamar por la vía administrativa y por la vía constitucional para que se pare, y también vamos a dirigir una carta a los candidatos a la presidencia de la República, haciéndoles conocer los vicios que hay en esta convocatoria, las ilegalidades y la corrupción de que está de por medio, para que se pare este proceso. Esto solo parándose y ya no hay manera. Es lo que no se tolerará otra cosa, diríamos así. No, es que ya no cabe otra alternativa. ¿No? Nosotros quisimos participar, dar fe de que el procedimiento era el correcto, que se estaban aplicando las disposiciones de manera justa, que los mejores proyectos se les iba a adjudicar las frecuencias. Pero visto los acontecimientos, el hermetismo con que se ha manejado, el sigilo y con las denuncias de corrupción que hay, ya no cabe otra cosa que suspender este proceso. Edgar, la ley de comunicación, 33.33 para cada uno de los sectores que señala la ley, ha sido un error. La ley en general nos lleva a estos
procesos un poco que pueden ser manipulados y peor, y respetando la ley? Bueno, hay una serie de improvisaciones. Ya. Lo que ha venido ocurriendo con el Congreso Nacional es fatal. Se aprueban leyes con visiones sesgadas, unidireccionales. Hay contradicciones. Una ley dice una cosa y otra que aprueban con posterioridad dice exactamente lo contrario, de tal manera que no sabe qué norma aplicar. Ve, si usted revisa la ley de contratación pública, es una cosa terrible, ¿no? Y esto está pasando. Y hay mucha improvisación, hay gente muy improvisada en el Congreso, ¿no? Que aprueba sin conocimiento de causa. Y en el caso de la comunicación ha sido así, ¿no? Veamos lo que dice la ley de comunicación, y en esta convocatoria no se aplica lo que establece en la ley orgánica, lo que ellos mismos aprobaron. En contra de pero entonces la no tiene opinión sentido. Generalizada, ¿no? Ahora, como principio general, pero ya han reconocido el que no van a poder integrar como radios comunitarias para controlar el espectro. Y me parece extremadamente curioso la declaración que ha hecho en una rueda de prensa la directora de la Cordicom, diciendo que no se va a considerar a colectivos como peticionarios adecuados para radios comunitarias. No sé, es decir, cada cosa se interpreta de acuerdo a las circunstancias del momento. Claro. Si no supiéramos quiénes estaban participando, e incluso ya podríamos saber quiénes son. No, desde luego, sabemos que hay organizadas asociación por defensa de los animales, desde luego nadie se puede oponer, pero de eso que le dé derechos y ventajas, porque como sabemos, cuando los proyectos pasen a conocimiento de la Cordicom, las radios comunitarias tendrían una ventaja de 15 puntos, ¿no? Y 10 de discrecionalidad que maneje el Consejo, entre los cuales estaba el señor que está denunciado por haber pedido dinero. Entonces son 25 puntos de ventaja. Con lo cual ya no Con hay. lo cual es increíble. Es decir, en las frecuencias en donde haya 2 o 3 organizaciones comunitarias que están planteando, ya no cabe. Y entonces, ¿en dónde quedó la experiencia de años y las inversiones? Porque un medio de comunicación se puede improvisar, no es un acto de buena voluntad, simplemente se requiere conocimiento, experiencia e inversiones. Y esto es lo que se va a trastocar en el momento en que se conceda a ciertas organizaciones de carácter comunitarios que han sido, ojo, y aquí hay que tener claro y vamos a estar muy atentos, que han sido constituidas expresamente para participar en el concurso. Y que todavía no tenían algunos ni siquiera la Constitución registrada, ¿no? No han sido todo esto es lo que teníamos que verificar antes. Sí, y lo vamos a hacer, por fortuna. Más tarde o más temprano. Sí. De todas maneras, nosotros vamos a continuar en nuestra tarea por responsabilidad, por compromiso con la sociedad. Gracias. Queremos agradecer al señor doctor Edgar Jaramillo del Observatorio de las Frecuencias, de este concurso de frecuencias que tiene que ver con cómo se están manejando y qué se puede hacer. En un momento regresamos, está ya con nosotros el doctor André Benavides, quien presenta un libro esta tarde en la Universidad Andina. Nuevamente muchas gracias, doctor. Gracias, Francisco. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Son las 12 horas con 41 minutos. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente.
Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya, despedíamos al señor doctor Edgar Jaramillo, del coordinador del Observatorio de las Frecuencias, o del concurso de frecuencias. Y como les habíamos dicho, está con nosotros André Benavides, y él presenta esta tarde un libro que dice interpretativas o manipulativas, ¿qué? Las sentencias. Y claro, el libro comienza diciendo sentencias interpretativas o manipulativas. Tiene algo que ver con el ejercicio, este es la tapa del libro, tiene que ver con lo que terminamos de conversar este momento, ¿no? Con Edgar Jaramillo, que cuál es el rol de la justicia y cómo una sentencia puede ser o interpretativa o manipulativa. Así es que bienvenido, André, este es el libro que se presenta hoy en la Andina. La Universidad Andina. ¿Qué horas es? Bienvenido, buenas tardes. Primero, Francisco, muchas gracias por la invitación. Justamente hoy hago el lanzamiento de esta obra titulada Sentencias Interpretativas o Manipulativas, la actividad paralegislativa de la Corte Constitucional. Va a ser en el Salón de Honor de la Universidad Andina a las 18:30. Aprovecho la oportunidad para invitar a tu audiencia a este evento. Respecto de este tema, que son las sentencias interpretativas o manipulativas, tenemos que tomar en cuenta que sí se divorcia de lo que había dicho el doctor Jaramillo. Primero. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque en este ámbito estamos hablando de un tema de control de constitucionalidad. ¿Ya? O sea, si la sentencia llega por, que ya no es casación ahí, sino por... uno acude a qué, a la Corte Constitucional después de una sentencia en rey. A ver, para que vea la constitucionalidad de la sentencia, interprete lo que ha dicho el juez y me dé la razón a mí como ciudadano, o para que manipule y le diga al juez por error inexcusable va a ser sancionado por el Consejo. No, Francisco, ahí es totalmente diferente. A ver, cuando se promulga una ley, suponiendo que sea la ley de comunicación, el Código Orgánico General de Procesos, el Código Orgánico de la Función Judicial, muchas personas pueden objetar la constitucionalidad de esta ley. Entonces lo que hacen es interponer una acción pública de inconstitucionalidad para que la más alta magistratura, la Corte Constitucional, determine si esa ley es compatible con lo que dice la Constitución. ¿Ya? En ese sentido, las sentencias no tenemos que utilizarlas como si van a manipular el espíritu del legislador o van a manipular lo que dice el espíritu del constituyente en la norma fundamental, sino que me voy a explicar, Francisco. La Corte Constitucional es el encargado de hacer el control de constitucionalidad de las leyes. Y antiguamente, con la Constitución de 1998, el tribunal tenía dos opciones: declarar la inconstitucionalidad de la ley o declarar la constitucionalidad de la ley. La inconstitucionalidad... Pero no podía declarar por parte también. Exactamente, puede ser total o parcial. ¿Qué es lo que pasaba cuando se declaraba la inconstitucionalidad de una disposición o de una ley? Era expulsada del ordenamiento jurídico y ya no tenía efectos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Era como no escrita, diríamos así. Ya no era aplicable. ¿Qué es lo que pasa ahora? Con la Constitución del 2008, la Corte Constitucional se vuelve en el órgano máximo de control e interpretación de la Constitución. Toda vez que antes el órgano de interpretación de la Constitución era el antiguo Congreso Nacional. Siempre fue el Congreso, digamos. Pero claro, obviamente era el órgano político, no el órgano judicial. En la actualidad, el intérprete de la Constitución es la Corte Constitucional. Tanto que la ley decía que el Congreso tiene la atribución de interpretarla de forma generalmente obligatoria, ¿no? Sí. Está casi textualmente de lo que me acuerdo. Entonces, André, para ir más o menos ubicando, no tiene que ver con que vayamos como con una sentencia particular, lleguemos a la Corte. Tiene que ver solo con la constitucionalidad de la ley, esto de las sentencias interpretativas o manipulativas.
¿cómo entender una sentencia manipulativa? ¿Tiene que ver con la actuación política de la Corte Constitucional entonces? No, Francisco. Te cuento. Este tipo de sentencias interpretativas o manipulativas nacen en Italia. ¿Qué es lo que pasa en Italia? Después de lo que cae el fascismo en Italia, nace una nueva constitución y con un tribunal constitucional. La Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional de la época, tenía varios desafíos, que era las leyes de Mussolini, adaptarlas al nuevo régimen constitucional. Pero todas esas leyes preconstitucionales anteriores al 58... Esas son las manipulativas de todas las que se puede, ¿no? Te explico, Francisco. A ver, por favor. Como eran contrarias a la Constitución, ¿qué es lo que hicieron la Corte Constitucional? Suponiendo que una disposición era contraria a la Constitución, porque iba en demasía de la propia norma fundamental, lo que hacía la Corte Constitucional era suprimir una palabra, una frase, un texto, para convertirla en constitucional. Es decir, que la Corte Constitucional, en ese momento, se convierte en un legislador, pero positivo. ¿Ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, positivo sería lo que se puede decir de lo mejor, porque también se puede convertir en un legislador que pueda poner límites. Sí, ¿no? O sea, en palabras del maestro Kelsen, decía, por ejemplo, que la Corte Constitucional es un legislador negativo. ¿Por qué? Porque yo anulo la actividad que hizo la Asamblea Nacional. Pero en este caso no era proveniente de la voluntad de los elegidos, sino de una decisión de un dictador, en el caso de Mussolini que me estabas explicando. Claro, pero en este caso, Francisco, lo que tenemos que entender sobre este tipo de sentencias es que ahora la Corte Constitucional tiene la facultad para añadir, suprimir, sustituir e interpretar la ley. Facultad que antes del 98, desde el 98, era del Congreso Nacional. Ahora la Corte Constitucional, a efectos de evitar la declaratoria de inconstitucionalidad, puede añadir frases o sustituir textos para que esa disposición impugnada vuelva al mundo jurídico, pero con un espíritu que sea compatible con la Constitución. Tomemos un tema ahí, el caso de la Ley de Comunicación, André. En el caso de la Ley de Comunicación se declaró, se demandó la inconstitucionalidad de varias partes. Pero la Corte después dio paso a la consulta, en donde se declaraba, posterior de haberse aprobado la ley, se declaraba de servicio público a la comunicación, ¿no es cierto? No se ha resuelto esa parte, pero se está legislando algo que ya constaba en la ley. Con la consulta se estaba legislando posterior a algo que aprobaron y que no estaba en la Constitución. La Corte Constitucional podría dar trámite a esas demandas de la ley de comunicación y decir, se cambia esto, se produce esto, o ya queda la ley así. Te cuento, Francisco, que en mi libro analizo la sentencia de la Corte Constitucional respecto a la Ley Orgánica de Comunicación. La Corte Constitucional resolvió la impugnación de varios artículos de la Ley de Comunicación y justamente varios colectivos impugnaron el artículo 2 de la Ley Orgánica de Comunicación. Porque el artículo 2 de la Ley Orgánica de Comunicación indicaba que esa ley tutelará los derechos de las personas ecuatorianos o extranjeras que residen en el territorio ecuatoriano. En ese sentido, la Corte Constitucional lo que dijo que esa disposición es inconstitucional, porque está violentando el principio de igualdad que tiene la Constitución. Está siendo discriminatoria. ¿Por qué? Porque el momento en el que decimos que va a tutelar derechos de ecuatorianos y de extranjeros que residen en el país, se rompe el principio. Se rompe este principio. ¿No? ¿Por qué? Porque la Constitución, en el artículo, me parece 9 o 10, dice que los extranjeros tienen los mismos derechos que los ecuatorianos. ¿Qué es lo que hizo la Corte Constitucional, Francisco? Sustituyó esa frase que decía que residan en el país por la frase que dice que estén en el país. Entonces, no necesariamente el extranjero tenía que tener un estatus migratorio de residente. Exacto, un estatus migratorio formal, sino simplemente que esté dentro del país para que la Ley Orgánica de Comunicación le tutele sus derechos.
Entonces ahí vimos cómo la Corte Constitucional en ese sentido interpretó y puso un marco. Exactamente. Entonces, para hacerla a la disposición compatible con la Constitución, se quitó esa frase que había sido expedida por la Asamblea Nacional por un texto de la propia Corte Constitucional. Y eso tú dices en el análisis, en el libro, que con con lo histórico que nos comentabas de Italia, eso es un tema positivo de la Corte, que pueda ponerlo en favor de, guardando los derechos de la Constitución. Pero no se ha pronunciado, en lo global de la Ley de Comunicaciones, solo en el artículo 2, en donde modifica y da... Pero hay impugnaciones a toda la ley Claro. Porque se dice, si la ley es inconstitucional, no es por partes, es inconstitucional. No se trató lo de la Superintendencia de Comunicaciones en 2 debates, no se trataron 25 o 28 artículos para el segundo debate, se incluyeron ya ya para aprobar el segundo debate, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se cumplió con el tratamiento de la ley. Frente a eso, la Corte no se ha pronunciado. Sí se pronunció, Francisco. La Corte Constitucional hizo un examen de 2 tipos, uno formal y uno de fondo. En el análisis formal se determinó que si es que el Parlamento, la Asamblea Nacional, siguió con el procedimiento legislativo previsto en la Constitución. Lo que dice la Corte Constitucional en ese caso es que independientemente de que hayan sido 2 periodos legislativos diferentes, con diferentes actores, sí se cumplió con ese trámite. Y para eso recoge el primer debate y el segundo. Exacto. Pero se incluyó en el segundo debate. Y recoge la experiencia de Colombia con la Corte Constitucional colombiana, y ahí hace un argumento bastante interesante en el cual supera todos estos inconvenientes que se puedan presentar. Pero si tú dices que en esta parte sí resolvió, ¿por qué no resuelve las demandas? Y a todos los que han presentado las demandas los tiene ahí. Y me estoy acordando una de Fernando Torres, ¿no es cierto? Que está así, una de la Unión Nacional de Periodistas, que auspiciados por Santiago Guarderas, y están ahí, no han contestado. Por lo tanto, o se dice, resolvió una en tal parte, tiene un criterio y las otras, pero hay que contestarlas, ¿o no? Claro, tienen la obligación de contestarlas, y de hecho en la sentencia de la Corte Constitucional resuelve las 3 demandas que se presentaron. Una del asambleísta Luis Fernando Torres, otra del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad de San Francisco y otra de la Unión Nacional de Periodistas. Las 3 demandas fueron contestadas en esta sentencia. Entonces ahí hizo el análisis integral de toda la ley. ¿Y eso es correcto? Que en una demanda se contesten las 3 y no se haya optado, porque las 3 tenían diferencias además. Claro, lo que hace la Corte Constitucional, y es el procedimiento que se lo hace, es que la Corte Constitucional debe acumular los casos. Es decir, que si se presentan 3 demandas sobre un mismo caso, la Corte acumula y lo resuelve en una sola sentencia. No es que genera la primera jurisprudencia y se puede resolver las otras, porque no todas eran iguales. Las 3 sentencias topaban temas similares, pero no todos los temas estaban, porque la de Luis Fernando Torres con la de la Unión Nacional de Periodistas no era igual. Tenía partes en las que, pero no era igual. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Eran diferentes, impugnaron la constitucionalidad de otros artículos, sea por el tema, por ejemplo, me acuerdo de la demanda del doctor Luis Fernando Torres, que fue sobre el tema del procedimiento legislativo. Recuerdo del Colegio de Jurisprudencia, que era justamente el artículo 2, el tema de ontológico que existe en la ley, el tema, por ejemplo, también de las sanciones. Pero todas esas impugnaciones que se hicieron a diferentes artículos de la ley fueron acumulados por la Corte Constitucional y ya se expidió la sentencia respectiva. Entonces, en este sentido ya podemos ver que está fenecido todo tipo de control que exista sobre la ley de comunicación. A menos que haya una reforma y esa reforma sea... Claro, ahí, o sea que el paso en el tema de la ley de comunicación sería ya no la Corte Constitucional, porque tiene una posición, digamos, y eso sentaría jurisprudencia. Y lo que a mí me quedaba pendiente es que de 2 de las demandas no fueron contestados todos lo que fue demandado. Sí contesta la Corte una parte de la demanda y las otras no ha contestado. O sea, si unifica, tiene que contestar por lo menos todo lo que digan las demandas.
no solo lo que dice una demanda, en aquellos sí entran en el tema constitucional. Pero eso podríamos debatir, digamos, o se puede ir revisando. El camino de la ley de comunicación, como lo han dicho algunos candidatos, ¿qué es entonces? Derogarla y plantear otra, porque ya en temas constitucionales estaría cerrado el camino. Claro, y eso, Francisco, yo te quería comentar, he escuchado a varios candidatos que dicen que una de las propuestas es derogar la ley de comunicación. Y es imposible derogarla. ¿Por qué? Porque tenemos la transitoria primera de la Constitución, en el cual es mandatorio para el Poder Legislativo expedir una ley de comunicación. Yo no puedo dejar un vacío normativo en ese sentido. ¿Por qué? Bueno, pero André, una cosa es que diga, ya, se cumplió el hecho, se cumplió más tarde que nunca, pero se cumplió, digamos así, porque le daba igual plazos y no se cumplió en el plazo que daba la transitoria. Pero ya se hizo la ley, pero igual se la puede derogar, o se quede, como dirían, tallada en piedra la ley, porque... Y el órgano legislativo que tiene la posibilidad de derogar y de volver a modificarlo. Entonces, no, cuando dicen hay que derogarla, se puede y se puede presentar otro proyecto. Claro, o sea, derogarla totalmente y dejar ese vacío normativo es imposible. ¿Por qué? Lo que sí cabe es derogar esa ley y expedir una nueva. Eso sí se puede hacer. Pero claro, muchos candidatos dicen que no, que van a derogar y que no va a haber ley de comunicación. No. En ese sentido, por ejemplo, tenemos los artículos 16 y subsiguientes de la Constitución que hace referencia a la existencia de una ley. Entonces es necesaria tener una ley de comunicación justamente que desarrolle los temas que se han previsto en la propia Constitución sobre los temas de derecho de comunicación. André, y si es que uno acude, como decía el doctor Edgar Jaramillo hace un momento, y tú lo escuchaste, decía, ya la jueza resolvió, la Corte Provincial les ha dado la razón y ha dicho, oigan, ejecuten esto, y no ejecutan el tema constitucional. Si van a la Corte Constitucional, ¿la Corte qué debería hacer ahí? ¿Ordenar que se ejecuta la jueza o destituir a la jueza? O sea, varios de este control de constitucionalidad que trae nuestra Constitución es las acciones de incumplimiento. Entonces, en cualquier caso, independientemente del caso que citó el doctor Jaramillo, si yo tengo una sentencia de un juez ordinario sobre una acción de protección, por ejemplo, y no se me ejecuta, yo tengo la facultad de presentar ante la Corte Constitucional una acción de incumplimiento, porque no se me está ejecutando mi sentencia. Y en el caso que ya no se ejecute la sentencia, obviamente que ese juez incumplidor es susceptible de ser destituido. Y si la Corte Constitucional resuelve que teníamos la razón en el tema del incumplimiento, de que no se ha cumplido la sentencia, un año después de que le han presentado a la Corte esto, dice, tienen la razón, ¿quién cumple eso? A ver, en el caso de que la Corte Constitucional, en cualquier caso, resuelva y diga se incumplió la sentencia, lo que cabe es que la propia Corte Constitucional va a generar las acciones, los mecanismos tendientes a ejecutar esa sentencia. Y lo que pasaría obviamente es que se genere una responsabilidad de carácter administrativo para ese juez incumplido porque no ejecutó lo que ya se ha decidido. Inclusive la responsabilidad de la ejecución de una sentencia no solo corresponde al juez, sino también a un órgano administrativo. Entonces, a los órganos administrativos, los ministerios, los directores provinciales, los subsecretarios. O inclusive una persona particular. Entonces, el tema da para discutir. Claro, cuando dice sentencias manipulativas, claro, todo el mundo piensa que entramos en el juego de que de la manipulación de la sentencia. No. Entonces, la primera cosa que queda claro es que la manipulación no necesariamente es la manipulación de la justicia, sino que esta atribución constitucional que tiene la Corte para modificar los textos, interpretándola o aclarándola. Exactamente, Francisco. Este tipo de sentencias han sido conocidas como modulatorias, atípicas, interpretativas o manipulativas, intermedias, y justamente lo que hacen es garantizar la efectiva vigencia de la Constitución y evitar los efectos perniciosos de la declaratoria de inconstitucionalidad.
Porque ¿cuáles son los efectos negativos de que se declare la inconstitucionalidad de una disposición o una ley? Primero, vacío normativo, inseguridad, ingobernabilidad, e inclusive se pueden presentar mayores violaciones a los derechos que la disposición impugnada. Entonces lo que hace la Corte Constitucional es evitar esos efectos negativos y más bien hacer que las normas impugnadas vuelvan al mundo jurídico con una interpretación que se acorde a la Constitución. Eso si tuviésemos una Corte Constitucional, esto ya es de mi parte, ¿no es cierto? André, en el estudio y en este análisis, ¿se justificaría la existencia, más allá de que esté en la Constitución, de la existencia de una Corte Constitucional? Yo soy de los que cree que debería volver a una Corte Suprema y una sala especializada del tema constitucional. ¿Esta de Transformer es el mejor ejemplo de lo que es una Corte Constitucional o no? A ver, en el Ecuador ha habido varios tipos de modelos de control constitucional y como tú bien lo señalas, ese modelo en el que hay una sala constitucional dentro de la Corte Suprema es un modelo mixto, en el cual el órgano judicial ordinario también conoce los temas constitucionales. Como última instancia. Como última instancia. Y claro, hay varios modelos. Por ejemplo, en el caso norteamericano, todos los jueces, independientemente de la materia, pueden conocer el control de constitucional, sea el juez laboral, sea el juez de lo penal, de lo civil. Pero en parte eso, algo de eso se le da aquí también. Más o menos, cuando Francisco. se transforma un juez, cualquier juez, en temas constitucionales que puede resolver los derechos de inmediato. Claro, por ejemplo, en temas de garantías jurisdiccionales, todos los jueces pueden resolver sobre acciones de protección, acciones de habeas data, acciones de acceso a la información pública, etcétera. Pero en el caso de control de constitucionalidad de la ley, eso solo corresponde en nuestro caso a la Corte Constitucional. En cambio, en Estados Unidos puede hacerle todos los jueces. De la experiencia de varios países germánicos romanos, por ejemplo, como Italia, como Francia, como Alemania, como España, vemos que existen órganos de control constitucional extrajudiciales que están afuera del aparataje jurisdiccional y que resuelven sobre los temas de constitucionalidad. A mi modo de ver, a mí me parece importante que ahora, en el nuevo canon constitucional, existe una Corte Constitucional, porque de esa manera uno garantiza el efectivo ejercicio y vigencia de la Constitución. Porque tú recordarás, Francisco, que antes el órgano de interpretación era el Congreso Nacional. En ese sentido, el órgano político se encargaba de interpretar las leyes, cuando debería ser el órgano judicial. Pero si es que ahí yo discrepo con esa tesis, porque si es que es el que motiva la ley, el que presenta, el que legisla, que él nos diga cuál fue la intencionalidad legislativa. Hemos de recurrir por último a las actas para ver los discursos, si es que como antes había por lo menos los debates artículo por artículo, no bloque por bloque. Pero entonces ahí uno encuentra la intencionalidad, que no la tiene la Corte Constitucional, que va a interpretar desde el punto de vista de la ley que ya existe, y no de quien generó la ley. Y entonces, claro, ahí uno dice, si alguien ha de interpretar de forma obligatoria, es quien hizo la ley, ¿o no? Pero mira, Francisco, corremos un riesgo si el Congreso Nacional interpreta la Constitución. La ley puede interpretarla, es una facultad que está actualmente en nuestra Constitución, totalmente de acuerdo, y puede hacerlo. Pero en el caso de la Constitución, yo lo que puedo hacer es que una ley que eventualmente puede ser inconstitucional, yo puedo decir que sí es constitucional porque interpreto de esta manera la Constitución. Lo correcto es que un órgano externo, como la Corte Constitucional, interprete tanto la Constitución y la constitucionalidad de las leyes. Obviamente que se va a divorciar de un análisis más de carácter político, sino que más bien va a ser en procura de lo político es esencial, porque son las motivaciones para la ley. Claro, por supuesto, pero hay que tomar en cuenta dos consideraciones. La voluntad política del legislador al expedir la ley, y hay una voluntad que es más importante, la voluntad del constituyente al expedir la Constitución. Y la que debe primar en ese sentido es la voluntad del constituyente. Y esa es la que se sobrepone sobre la voluntad política del legislador. Entonces, alguien que interprete el tema de la voluntad del constituyente frente al legislador, que lo que está desarrollando es el tema constitucional.
digamos, el tema legal sobre lo que está en el marco constitucional. Bueno, es un tema que hay que debatirlo, entonces es posible que sea un prejuicio frente a lo que nos ha tocado ahora como Corte Constitucional y que no le hemos dado tiempo a que se constituya en una verdadera Corte, o qué sentirías de lo que yo digo, Andrés. A ver, hay que darle todavía un tiempo a la Corte Constitucional. Recordemos que tenemos una Constitución de 8 años, la Corte Constitucional, la primera, porque la anterior de transición era de transforme, está 6 años, me parece. Entonces todavía hay que desarrollar la jurisprudencia, hay que desarrollar las sentencias, el desarrollo de los derechos. Esto tiene que ver con tu libro. Sí, por supuesto. Se analizo varias sentencias de nuestra Corte Constitucional. En algunos casos ha hecho un buen análisis. ¿Qué te parece que de las sentencias? Por ejemplo, en el caso del decreto que regula el derecho de refugio en el Ecuador. Ahí lo que hizo la Corte Constitucional es garantizar a las personas refugiadas el derecho de impugnación cuando la Autoridad Nacional de Migración te negaba ese estatus. Entonces, por ejemplo, antes te decían que para impugnar eso tenía 5 días, cuando para trámites administrativos, porque el tema de inmigración es administrativo, tienes 15. La Corte Constitucional le dijo, ¿sabe qué? Démosle la igualdad de oportunidades. Si yo para impugnar un acto administrativo tengo 15 días, el tema de que no se me dé un estatus migratorio como refugiado, también tengo que darle el mismo tratamiento. Entonces, en ese sentido, se garantizó esos derechos para las personas refugiadas, o sea, dándoles un plazo más amplio para que puedan presentar sus impugnaciones y puedan, de esa manera... En ese sentido, encontrarías un caso positivo de resolución de esta Corte, ¿no? Sí, obviamente que... Eso sí, es una de las conclusiones que yo llego, es que este tipo de sentencias deben ser utilizadas con pinzas. Porque ahí la Corte Constitucional está actuando como un legislador. Claro. Y en ese sentido... Y ese sí, por ejemplo, desde mi punto de vista, no es el rol de la Corte Constitucional. Yo creo que el órgano político es el que debe resolver la legislatura y porque sintoniza con las necesidades. Lo otro es una especie de aplicación que debe garantizarnos los derechos, sí, pero cuando tengamos realmente magistrados en la Corte, ¿no? Esa también va por quienes han nombrado y por quienes han estado ejecutando la Corte Constitucional, ¿no? Antes de irnos, se nos acabó el tiempo, André. Entonces, hoy a las 6:30 de la tarde, en el salón principal de la Universidad Andina. En el Salón de Honor de la Universidad Andina. Se presenta el libro que se llama Sentencias interpretativas o manipulativas, la actividad paralegislativa de la Corte Constitucional. Me honran presentando este libro el doctor Juan Francisco Guerrero, doctor Salim Saidán, doctor Agustín Grijalva, doctor Marco Navas. Y lo que es interesante de este libro es que tiene el prólogo de nuestro expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Hernán Salgado. Doctor Hernán Salgado. Hernán Salgado prologó este libro y en realidad yo me siento honrado con eso porque mi maestro haya hecho... un maestro que se retiró ya de la universidad, pero que de todos los que le conocemos y nos honra con su amistad, el país tiene mucho que agradecerle y muchos profesionales. Sí, por supuesto, ¿no? Yo como... Pero y los 4 que presentan... quizá Agustín el menos joven de todos, pero los otros 3 distinguidos profesionales que están y que han hecho opinión pública también, ¿no? Candidato a rector, Agustín de Sí, Andina, fue ¿no? candidato a rector, lamentablemente perdió la candidatura. Ahí pero es un hombre muy formado y de gran capacidad. Sí, por supuesto. Suerte, Andrés, con el libro. Hay que seguir estudiando, hay que hacer opinión. El Ecuador espera mucho de los jóvenes profesionales y que vayan viendo cómo se puede adecuar lo que se ha hecho, si es bueno o si es malo, depende ya también de lo que en el ejercicio profesional ustedes hagan. Suerte con el libro, entonces. Muchas gracias, Francisco. Nos estamos encontrando el día de mañana. Este programa, tanto el diálogo con el doctor Edgar Jaramillo como con André Benavides, va a estar a su disposición a partir de las 3 de la tarde. Son temas de la legislatura, son temas de la Constitución que deberíamos estarlos discutiendo y que los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, los candidatos a legisladores o asambleístas, como se llaman ahora, deberían tomarlos en cuenta. Nos encontramos el día de mañana.